Bien, amigos, estamos con el arquitecto Humberto Palacios Miro Quesada, uno de nuestros asesores en temas vinculados a defensa del patrimonio monumental de nuestro país. Buenas noches, Humberto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, a ti las gracias. Yo creo que estamos haciendo, de alguna manera, aportando con un granito de arena a través de este programa a tomar conciencia en torno a la defensa de nuestro patrimonio monumental, la recuperación, pues, de los monumentos históricos que todavía están vigentes, incólumes en el país, y en ese sentido te reiteramos nuestro agradecimiento. Ahora nos vamos a referir al caso de lo que constituye, digamos, un ícono, lo que constituye una figura emblemática en Ica, que es el Santuario del Luren, que fue construido en el año 1916 y que es un patrimonio monumental histórico de los iqueños, y que aparentemente luego del terremoto que hubo, que lo afectó considerablemente, no hay de parte de las autoridades la voluntad de reconstruirlo como debe ser, ¿no es cierto? Y pese a las protestas del pueblo de Ica y incluso de muchas autoridades, y pese a que se cuenta con los recursos para reconstruirlo adecuadamente, se quiere hacer una cosa que no tiene nada que ver con lo que fue, digamos, la estructura original. Y esa es la razón por la cual tú eres el promotor de una impresionante campaña en defensa del Santuario del Luren, hecho el cual te felicitamos, ¿no es cierto? Y queríamos que nos comentes en qué situación se encuentra, un poco los antecedentes. Sabemos que ha habido hace poco, o hay, una exposición fotográfica impresionante también de lo que fue el Santuario del Luren. En fin, Humberto, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, gracias, Ricardo. En realidad, sí, efectivamente, la comunidad iqueña está avida de que el Santuario del Luren se conserve, se restaure en su originalidad, por cuanto efectivamente, si bien ha sido afectado por el sismo del año 2007, la estructura misma del templo puede aún todavía rescatarse, y la arquitectura del templo en su originalidad tal como es ahora también se puede rescatar. Entonces, totalmente, digamos. Claro, habrá alguna parte que habría que demoler o restituir, pero es mínimo a comparación de lo que el Obispado de Ica viene anunciando desde hace ya muchos meses. Discúlpame que vaya un poquito más a la precisión, sí. Pero la parte exterior, digamos, ¿se mantendría esencialmente igual o también tendría pequeñas modificaciones desde tu punto de vista? No, habría que restituir algunas partes que se han caído definitivamente, como es el cuerpo de campanas, como es, por ejemplo, parte de la bóveda que también ha sido perforada cuando cae justamente el cuerpo de campanas sobre la bóveda, el primer tramo de la bóveda, parte del coro alto, quizás algunos campaniles que estaban ahí en el frontis del templo, pero digamos que son elementos todos rescatables porque hay una evidente reseña, digamos, fotográfica de donde se puede tomar, digamos, cómo ha sido los elementos faltantes, y de ahí hacer un trabajo de restauración que se da en cualquier parte del mundo, que se precie de tener un monumento como es el Santuario del Señor del Luren. Y que lo volvería a su perfil e imagen, digamos, original. Totalmente. Ya, ahora, eso iba mi pregunta. El templo ha sido construido de tal forma, el sistema constructivo que tiene, que es de ladrillo y de concreto, en esa época, en el primer tercio del siglo XIX, está a punto de cumplir 90 años, que ha soportado más de 8 sismos de gran magnitud, que ha sido afectado durante todo este tiempo que tiene, digamos, de vigencia el Santuario del Luren. El último sismo que hubo, si el cuerpo de campanas cae hacia el atrio, o sea, hacia la parte delantera y no hacia el primer tramo de la bóveda, el templo hubiese quedado mucho más conservado de lo que está en este momento. El sismo mismo no lo afecta tanto como es la caída, este volumen de tantas toneladas de concreto sobre la bóveda. Es más, cuando cae sobre la bóveda, perfora la bóveda y cae sobre el coro alto del templo. El coro alto está intacto. El coro alto, efectivamente, si bien tiene rajaduras por el peso que ha recibido, digamos, en el impacto, pero está todavía en su sitio. No tiene ninguna perforación, ha soportado el peso de... Eso significa que los iqueños, cuando construyeron
el santuario, encabezados por el arquitecto Sierra Alta en esa época, significa que utilizaron con muy buen criterio el sistema constructivo y los elementos que en ese momento se están utilizando, que son el ladrillo, el concreto y el acero. Hace poco había un sismo de 5 o 6 grados, me parece, en Ica, hace menos de un mes, y el santuario está tal cual, no se ha caído ni se ha despostillado más de lo que en este momento está por la afectación de la caída, como les vuelvo a repetir, del cuerpo de campana sobre la bóveda. Pero el santuario está soportando infinidad de temblores, este último sismo que ha remecido la estructura seguramente del santuario, pero está en condiciones de poder ser restaurado. Como les vuelvo a repetir, en cualquier parte del mundo, las autoridades eclesiásticas, civiles y quienes tengan que ver con la protección del patrimonio en el país, en su país, tratan de rescatar lo que viene a ser un símbolo religioso para los iqueños. Tiene mucho más importancia, paradójicamente, que la catedral misma de Ica. Es el santuario del Cristo Moreno de Luren, es el santuario del patrón jurado de los iqueños, y es una joya arquitectónica que hay que rescatarla en su originalidad y en su autenticidad. Lo más lamentable es que el obispo de Ica y las autoridades del Instituto Nacional de Cultura no quieren restaurarlo en la forma como lo estamos planteando. Efectivamente, porque lo cual es un hecho insólito, cuestionable y criticable a todas luces. Totalmente. Para mí, desde mi punto de vista, por lo menos, yo lo aprecio de esa manera. El ex Instituto Nacional de Cultura, porque ha sido ya absorbido por el nuevo Ministerio de Cultura, ha aprobado un anteproyecto lesivo para la conservación en la integridad del santuario, que está especificando, está alterando totalmente lo que viene a ser el monumento en sí. Se le está agregando 2 volúmenes laterales, se le está haciendo algunas modificaciones en la fachada, pero lo más importante y lo más negativo de todo esto que está propiciando el ex Instituto Nacional de Cultura, la autorización para demoler el 80% del santuario para hacer una réplica, que eso es conocido en cualquier parte del mundo como un falso histórico. Entonces, el Instituto Nacional de Cultura, en vez de acudir inmediatamente a proteger los monumentos que fueron afectados por el sismo, lo que hace es inentendiblemente quitarle la condición de patrimonio cultural a 5 templos en la zona afectada por el sismo. Los 5 templos pasibles de ser restaurados, los 5 templos pasibles de ser recuperados, pero les quita la condición de patrimonio cultural y a 4 de ellos no los volveremos a ver más porque han sido ya demolidos. Eso es una afectación directa a la identidad cultural de los pobladores de Ica, de los ciudadanos de Ica y, ¿por qué no?, hasta de todos los peruanos, porque si fueron considerados patrimonio cultural de la nación, el Instituto Nacional de Cultura, sin sustento técnico, les retira esta condición y estos 4 por lo menos ya han sido demolidos, entre republicanos y virreinales. El santuario del Señor de Luren se mantiene de pie por obra y gracia de la civilidad iqueña, de la feligresía iqueña, que está atenta a lo que vaya a suceder con el santuario. Tú fuiste el promotor, tú y otras personas, de una cadena humana, ¿no es cierto?, que se realizó hace algunas semanas. Sí, hace un poco más de un mes. Un poco más de un mes. Pero, en honor a la verdad, esto fue promovido por el Comité Iqueños por la Restauración del Santuario de Luren, presidido por el doctor César Sánchez Bayoqui, un notario notable de la ciudad de Ica, una persona íntegra, una persona que se identifica muy bien con su región como es Ica y que le tiene mucho cariño al patrimonio histórico, arqueológico, artístico de su región. El doctor Sánchez Bayoqui lanzó esta idea de formar esta cadena humana simbólicamente para dándole a entender a las autoridades, tanto del INC en ese momento como a las autoridades religiosas, que la población de Ica no va a permitir que el santuario sea demolido, que el santuario sea alterado. Entonces estamos viendo efectivamente algunas vistas de lo que espontáneamente la gente de Ica, la población de Ica... Ahí está, esa es la situación actual. Así es. Así está así está en este momento. Caramba, y básicamente, rápidamente... Está entero el templo, está entero. No eso es lo que no se entiende. Un experto para darse cuenta que está entero. O sea, hemos se ve el perfil ido del templo. con 4 ingenieros civiles en diferentes oportunidades en la ciudad de Ica y hemos podido apreciar, y los 4 han coincidido específicamente en que el santuario no es necesario que se demuela es una belleza, en la condición.
Es una catedral. Esto que vemos, la parte posterior, es la parte posterior. Es la parte posterior, sí. Ya, ¿esto cómo quedaría finalmente? De acuerdo la parte posterior no la van a tocar porque no. Según tengo entendido en el anteproyecto, lo están manteniendo. No sé si pudiéramos regresar eso a la iba a imagen sugerir, anterior. por favor, muchachos, si pudiésemos regresar al anterior. A la imagen interior. Justamente Sí. quería hacer una preguntita con relación a ello. Ya, la parte central, esa especie de torre que hay en el centro. Está para demolerse. Es lo que está Demoler eso, proponiendo. Así es es. una barbaridad. Y la parte de atrás, no sé si se puede divisar, un poquito atrás de la torre, hay como una perforación en la bóveda. Ajá. Hay un huequito. Sí. Toda la bóveda completa la van a demoler. Pues Los muros laterales igualmente también lo van a Una demoler. insensatez, ¿no? Y lo curioso, Ricardo, es que el santuario construido con ladrillo y con concreto, se puede utilizar estos mismos materiales para reforzar la estructura existente y no haya necesidad de la demolición. Hace poco ha venido un ingeniero reconocido a nivel internacional y asesor de UNESCO, consultor de UNESCO, es el ingeniero Lorenzo Iurina, italiano, y que ha tenido muchos trabajos de intervención a nivel mundial con respecto a estructuras históricas. Él asistió o pudo visitar la zona afectada por el sismo, y el comentario que me hizo, una pregunta que le hago después de la exposición, de la magnífica exposición que nos hicieron en el Colegio de Ingenieros del Perú, es: el santuario puede restaurarse en su integridad tal como está. Yo no veo la necesidad de una demolición conforme lo están anunciando las autoridades. Estamos de acuerdo. Vamos a un pequeño corte comercial, Humberto, y regresamos nuevamente. Estamos con el arquitecto Humberto Palacios Miro Quesada, defensor de la defensa del patrimonio monumental de nuestro país, y en este caso estamos hablando del santuario de Luren, una joya del departamento de Ica que se pretende prácticamente eliminar, borrar de la faz de la tierra y cambiarla por una cosa que ni por ningún lado, digamos, se asemeja o se equivaldría al significado y al valor patrimonial que tiene esta catedral, ¿no? Así es una catedral. Regresamos, amigos, no se vayan, esto es Hora 8.